chicos, como os dije, efectivamente, esto también tiene que ver con una práctica para los que sois de la clase. Y básicamente es que la escuela y el INAIA están organizando juntos una serie de conferencias de interés aeroespacial. Ya visteis la anterior sobre fusión. La motivación de esta sobre el mercado eléctrico es que en el mundo aeroespacial hay grandes consumidores, los aeropuertos, los generadores de combustible, cada vez más se está yendo a lo del e-fuel, los combustibles de conseguir energía eléctrica y con eso generar combustible sintético, y ellos también serán grandes consumidores. Entonces, saber cómo funciona el mercado no es ninguna tontería. Y hemos establecido un par de conferencias, la primera con Ana, Marta Aldea, que lleva 5 años en el mercado laboral. Entonces le dije que contase dos cosas. Por un lado, el mercado, cómo es, que es una experta en el mercado, y por otro lado, su trayectoria. Ver cómo un ingeniero empieza a desenvolverse en esos 5 primeros años. Espero que sea de interés para vosotros. Y después sigue una conferencia de un profesor de la universidad, Miguel Carrión, que da clase en el segundo y el cuarto de industriales, temas renovables, temas relacionados con este ámbito, y a la hora de trabajar, pues trabaja en este ámbito, y entonces nos va a contar cómo un gran consumidor organiza su sistema para minimizar. Sin más, os dejo con la directora de la escuela. Sí, bueno. Yo os voy a presentar. Yo os voy a presentar a Marta Aldea Santamaría, que viene de la empresa ASPO. ASPO Iberia es una empresa que ofrece servicios energéticos personalizados pues, para grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas. Es capaz de ofrecer servicios de eficiencia energética, gas, biomasa, electricidad 100% verde, ¿eh? O sea, está, digamos, a disposición de la empresa para gestionar su energía verde, digámoslo así. Así que espero que os guste la charla y después la posterior charla de Miguel Carrión, ¿eh? Este hombre de aquí, que aunque nos da a vosotros los aeroespaciales, ¿vale? Pues lleva ya unos añitos dando en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática y Comunicaciones. Mira que es largo el nombre del departamento. Dando clases aquí en la escuela desde el departamento, y espero que os guste el tema relacionado con el mercado eléctrico. Bueno, pues Marta. Pues buenos días a todos. Soy Marta y, como bien han dicho, vengo a intentar explicaros cómo ha sido mi trayectoria profesional en estos 5 primeros años dentro del mundo laboral y en especial dentro del mercado eléctrico. Y bueno, habrá una segunda parte en la que intentaré explicar los detalles del funcionamiento del mercado. Digo intentaré porque es algo complejo, pero espero que podamos charlar sobre ello, si tenéis preguntas, incidir sobre temas que os llamen la atención, incluso que hayáis oído en las noticias y que queráis que comentemos. ¿De acuerdo? La charla, como bien decía José, vuestro profesor, la he estructurado en 2 partes, trayectoria profesional y mercado eléctrico. En la parte de trayectoria profesional voy a intentar responder a unas preguntas. Primero, ¿quién soy? Para que me conozcáis y veáis que tenemos bastantes cosas en común. Luego, ¿cómo fue mi paso por la universidad?, que es el momento en el que vosotros os encontráis. Y también, ¿cómo ha sido mi aterrizaje en el mundo laboral? ¿Qué problemas considero que tenemos los ingenieros al entrar al mundo laboral? Y, bueno, ¿cuál es mi posición actual? También para que sepáis lo que hago y, por si a alguno os llama la atención, pues que sepáis que esta salida profesional es una salida buenísima para un ingeniero industrial, aeronáutico, de caminos. Hay muchos tipos de ingenieros en el mundo del mercado eléctrico. Y, por último, pues hablaremos de mercado, qué actores participan, también cómo se fija el precio de la electricidad, ¿vale? Que esto está muy relacionado con la siguiente ponencia, y sobre todo es de vital importancia en el sector industrial. Los grandes consumidores, la industria, necesita tener sus costes muy bien atados para ser rentable, y bueno, esta parte es muy interesante y muy importante, ya veréis, cuando os incorporéis al mundo laboral.
Y bueno, también me gustaría comentar al final de la charla por qué existe un mercado financiero de electricidad, ¿vale? La importancia que tiene el mercado financiero asociado al mercado físico de electricidad. Lo primero os decía, pues un poco presentarme. ¿Quién soy? Soy Marta, tengo 28 años, me gradué en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Valladolid hace ya 5, en 2017, y actualmente mi puesto dentro de Axpo Iberia es analista de demanda y de coberturas financieras, ¿vale? Estoy trabajando en el departamento de riesgos. Otra cosa que creo que me une con algunos de vosotros seguro es que también soy de una pequeña ciudad de Águila, y que me apasionan las matemáticas y la física. Al principio pensaba que me gustaban más las físicas que las mates, pero ahora ya creo que soy más del segundo equipo. Entonces, bueno, ¿cómo fue mi paso por la universidad? Lo primero que os quería contar es por qué yo elegí estudiar ingeniería eléctrica, ¿no? Me llamaba mucho la atención el sector de las energías renovables, me encantaba la física y creía que era una forma de aplicar lo que a mí me gustaba en bachiller, y además que me daba una visión global del mundo. En esto último yo creo que no me equivoqué, porque la verdad es que en las universidades nos preparan para trabajar en múltiples sectores con muchísimos tipos de especialidad. Y luego, bueno, yo dentro de la universidad resumiría mi paso en dos grandes bloques. El primero, de primero a tercero, y el segundo, cuarto. Yo de primero a tercero estudié mucho, como todos vosotros, porque al final tenemos que estudiar y tenemos que aprender a razonar para salir de la universidad bien preparados. Pero sobre todo también participé en algunas asociaciones de estudiantes de teatro, asociaciones de estudiantes internacionales en las que preparábamos pues competiciones de ingeniería, cursos para gente pues de Rusia, Bélgica. Y bueno, pues sí que os quería animar a que si tenéis la oportunidad de participar en este tipo de asociaciones lo hagáis, porque a mí me ayudó pues a enfrentar problemas, a saber trabajar en equipo, a gestionar incluso un presupuesto, aunque era muy pequeño, y te da pues tablas para lo que viene después. Y también, sobre todo, de primero a tercero cambiaron mis preferencias. Yo me di cuenta de que, aunque estaba en ingeniería eléctrica, me encantaban los fluidos, me encantaba la termodinámica, me encantaba la termohidráulica, y empecé a ver un poco pues, el mundo de la generación de electricidad convencional como una salida deseable para mí. Y después llegó cuarto curso, que es donde por lo menos nosotros teníamos las asignaturas más chulas, por así decirlo, y descubrí el mercado eléctrico. Ahí teníamos una asignatura de mercados y bueno, pues abrí las miras, vi que igual no tenía que ser una ingeniera tan técnica, que me dedicase a crear planos en AutoCAD o ese tipo de trabajo que imaginamos cuando entramos en la universidad, y tracé un plan para poder dedicarme al mercado eléctrico. Bueno, ¿cómo fue mi aterrizaje en el mundo laboral? He intentado hacer algunas similitudes con vuestra carrera, ¿vale? Con aeroespaciales. Yo, si tuviera que definir mi aterrizaje en el mundo laboral y si alguno de vosotros me pidiera consejo, lo que le diría es que hay que dar muchas vueltas sobre ti mismo hasta poder despegar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo durante los primeros años bueno, yo trabajo en Madrid, en Axpo, como he dicho antes. Yo llegué a Madrid en octubre de 2017 y cambié en 4 ocasiones de trabajo. Ahora, desde julio de 2019, estoy en Axpo. Durante los primeros años, pues, intenté descubrir qué me gustaba y, sobre todo, cambiar de trabajo para aprender pequeños funcionamientos de la comercializadora eléctrica, pequeñas áreas de funcionamiento. Al final esto pues me ha permitido tener una visión muy global del negocio y creo que es algo muy bueno. O sea, si yo pudiera daros un consejo de cómo enfrentaros al mundo laboral es entrar en un lugar donde os forme muy bien y sobre todo estar muy motivados al principio por aprender, cambiar, asumir retos, porque creo que eso es lo que luego te hace un buen profesional. ¿Qué problemas me encontré yo al acceder al mercado? Me parece que es difícil. Es verdad que hay mucha oferta para estudiantes de ingeniería, ¿vale? Pero yo creo que hay muchas primeras oportunidades que no son tan buenas. Con esto quiero decir que yo buscaría una primera oportunidad en la que me garanticen que me van a formar, que yo voy a salir de allí aprendiendo y que no voy a estar pues rellenando un Excel o un tiempo rellenando un Excel, pero donde me dediquen tiempo a enseñarme por qué lo hago.
Y bueno, también otros problemas que creo que tenemos nosotros como ingenieros es que las habilidades blandas no son lo nuestro, este tema de pues, hablar en público, saber un poco relacionarnos con gente que igual tiene otros tipos de perfiles, pues gente de marketing, gente con un perfil mucho más administrativo. Si hablamos nuestro idioma, al final no mucha gente nos entiende, ya os lo digo por experiencia. Y luego, actualmente creo que requieren de nosotros que tengamos una formación muy transversal. Es decir, somos ingenieros, pero también tenemos que saber programar en varios lenguajes. O sea, lo de los idiomas yo creo que ha quedado en segundo plano porque ya casi todo el mundo habla inglés. Ahora lo importante pues es tener una mente muy estructurada, saber programar en varios idiomas, tener conocimientos de bases de datos, de modelos, de estadística. Entonces, bueno, creo que esto puede ser un problema, pero realmente se aprende muy rápido, si tenéis interés. ¿Cuáles son las ventajas profesionales de un ingeniero? Dichos los problemas, pues vamos a ver qué podemos aportar. Si preguntáis a vuestra abuela o a vuestra madre, os dirá que es que nosotros los ingenieros somos gente muy sabia, muy lista, que sabemos muchísimo de todo y que eso es lo que nos distingue entre la gente. Y yo diría que ellos están totalmente equivocados. Creo que lo que realmente nos distingue a nosotros es nuestro cerebro, la forma en la que en la universidad nos preparan para después salir al mundo laboral y cómo nos enseñan a pensar aquí. Entonces, creo que nosotros tenemos mucha capacidad analítica, también tenemos mucha capacidad de aprendizaje, pues es lo típico de un temario del que al final te acaban preguntando una cosa que se parece pero no es igual a lo que has dado en clase y sabes resolverlo. Eso no es más que capacidad de aprendizaje para aprender a resolver problemas. Creo que somos muy multidisciplinares, es decir, yo me dedico a mercado, pero también he estudiado electrónica, también he estudiado electricidad, mecánica de sólido rígido, o sea, si alguien me pregunta, algo sé de todo. Un poquito, muy poquito, pero una conversación puedo mantener. Y también que tenemos un pensamiento muy estructurado. Yo lo veo con mis compañeros, que la mayoría, como os digo, somos ingenieros. Todos tenemos un pensamiento, pues primero esto, luego esto. Sabemos estructurar un proceso mucho más rápido que otra gente, ¿vale? Otra ventaja que tenemos contra casi todos los profesionales que hay ahora mismo en el mundo laboral es la solución a problemas complejos. Creo que cuando nos plantean un problema complejo sabemos acotar una solución. No nos vamos por las ramas, intentamos simplificar la solución y eso pues en una empresa gusta, porque al final es lo que se espera de nosotros, que rápidamente solucionemos los problemas que vayan viniendo. Y luego, por último, creo que somos muy curiosos. O sea, yo por lo menos cuando entré a la universidad, pues me encantaba saber cómo funcionaba cualquier cacharro que hubiera por ahí por mi casa o sí que me gusta mucho aprender y creo que a todos o a la mayoría de los ingenieros nos gusta mucho aprender cosas nuevas. Y bueno, pues después de este repaso por mi trayectoria profesional y los consejos que yo creo que os puedo dar para intentaros al mundo laboral, me gustaría hablaros sobre cuál es mi posición actual, qué es lo que yo hago, ¿vale? Entonces, cuando a mí mis padres, mis amigos me preguntan qué hago, me siento así. Esta es la relación que hay entre lo que yo estudié y mi trabajo de ahora, ¿vale? Porque la gente dice, pero tú no estudiabas cosas de electricidad, de cables, ¿qué haces poniendo precio a la luz? Pero bueno, creo que esto os pasará a muchos de vosotros, ¿vale? No voy a ser la única. Entonces, bueno, mi posición se define básicamente en analista de mercado eléctrico y gasista, ¿vale? Mucho de mi día está invertido aquí, en la creación de fórmulas de precio para clientes industriales. Como os he dicho, los grandes consumidores necesitan tener acotado su presupuesto. Uno de los grandes gastos que tiene la industria es la electricidad y el gas. También hay otras materias primas, ¿vale? Que esto valdría para casi cualquier materia prima. Por ejemplo, tenemos una fábrica de chocolates que nos dice, a ver, es que yo compro megavatios hora como compro cacao o compro mantecas. O sea, estas fórmulas al final se aplican para casi todas las materias primas que os podéis imaginar.
También gestiono las coberturas financieras de mi empresa, es decir, cuando nosotros ofrecemos un determinado producto a un cliente, tenemos que intentar minimizar el riesgo. Os podéis imaginar, con todos los vaivenes que ha dado el mercado últimamente, o estamos cubiertos financieramente, después os explicaré un poco qué significa esto, o estamos cubiertos o no podemos ofrecer un precio fijo al cliente, porque al final la volatilidad que hay en los mercados, pues un día la electricidad valía 500, el siguiente 100, venimos de años en los que ha valido 50. Y luego, otra parte de mi trabajo es la definición de procesos y la digitalización de procesos. Esto es muy importante, también os lo vais a encontrar en todas las compañías del sector industrial que sea. Estamos digitalizándonos y, como os decía, ese pensamiento estructurado lo necesitamos para esto, para que definamos procesos, tareas. Primero hacemos esto, luego esto. Es más eficiente hacerlo así que de esta forma, ¿vale? Y, por último, los cambios regulatorios. Bueno, también, como habréis podido oír en las noticias, cada 3 meses cambian las reglas del mercado y para nosotros está siendo un año súper duro, porque al final tenemos que aplicar todo lo que el Gobierno dicta, tenemos que aplicarlo rápidamente, con unos plazos muy cortos y en un montón de sistemas informáticos que tenemos. Vale, pues esta sería la primera parte, ¿vale?, de trayectoria profesional. Yo me gustaría que os quedarais con eso, con que tenemos un abanico de posibilidades muy grandes, que tenéis que encontrar aquella que os guste más, en la que seáis buenos y, sobre todo, lanzaros a aprender. Hay que aprender mucho para poder estar después en una buena posición. Ahora empezaremos a hablar de mercado eléctrico. Si tenéis alguna pregunta sobre el tema anterior, la respondemos al final de la ponencia, y sobre este tema también. Apuntaros todo lo que queráis preguntar y lo hablamos al final, ¿vale? Vale, lo primero que me gustaría contaros es qué actores participan en el mercado. Tenemos que tener en cuenta que el mercado eléctrico o el sistema eléctrico está dividido en 4 partes. Los generadores, ¿vale?, que son típicamente todas las plantas de producción de energía eléctrica, da igual la naturaleza que tengan. La parte de transporte, la parte de transporte corresponde a las líneas de alta tensión que llevan la electricidad desde los puntos de generación hasta puntos cerca de los núcleos de población, las subestaciones y los centros de transformación. Después tenemos la distribución, que son redes en media y baja tensión que llevan el suministro eléctrico a los domicilios, a los núcleos de población, y la comercialización, ¿vale?, que es la última actividad de todas y es en la que yo estoy trabajando actualmente. Hay muchísimos consumidores grandes, ¿vale?, que están aquí. O sea, la distribuidora no les lleva la electricidad hacia su punto de consumo, sino que directamente se enganchan a la red de tráfico, ¿vale? Y dentro de este esquema, que a mí me parece que resume muy bien el mercado, me gustaría que os quedarais con que el regulador, ¿vale?, de todo lo que pasa en el sector, desde la generación hasta la comercialización, es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ¿vale? Ellos son los que regulan aspectos de precio, cómo se factura a los clientes, todo lo que os podáis imaginar, ¿vale? Entonces, nos vamos a centrar un poco más en las 4 partes de las que hemos hablado. En cada una de las partes hay un actor que es muy importante, ¿vale? En este caso, el primero de ellos es OMIE. OMIE es el operador económico del mercado eléctrico, ¿vale? Dentro de la península ibérica compartimos operador de mercado eléctrico Portugal y España. Es decir, ¿qué hace OMIE? Es responsable de liquidar a los generadores. También es responsable de liquidar a los comercializadores. Es decir, pagar a los generadores lo que les cuesta producir su electricidad y cobrar a las comercializadoras, en este caso, por ejemplo, a Axpo, ¿vale?, lo que le cuesta comprar la energía para sus clientes, ¿vale? Y también es responsable de la gestión de las garantías. Todo esto lo hace tanto para España como para Portugal. ¿Esto qué quiere decir? Como os podréis imaginar, que hay un precio único, no hay 2 precios, uno de España y otro Portugal, ¿vale? El precio, los kilovatios
hora cuesta lo mismo en la hora 1 de Portugal y en la hora 2 de España. Esto nos martiriza un poco porque hay cambio de hora, pero en realidad el mercado es el mismo, entonces es un poco siempre lioso, ¿vale? Y bueno, sí que me gustaría comentaros qué son las garantías, ¿vale? Nosotros como comercializador, para poder enviar una orden de compra a OMIE, estas compras, nosotros lo que hacemos es decir cuánto van a consumir nuestros clientes en cada hora del día, ¿vale? Tenemos que poner unas garantías, que al final no es más que euros que indican que nosotros podemos pagar el programa que hemos comprado, ¿vale? Este ha sido uno de los principales problemas que ha tenido el mercado eléctrico a día de hoy. Muchísimas comercializadoras no han tenido, con la subida de precios tan grandes que hay, no han tenido euros en su caja, que al final esto es un mercado que se hace diariamente, como veremos luego, para aportar estas garantías y automáticamente te quedas fuera del sistema, ¿vale? Entonces, esto ha sido un problema muy importante en estos últimos meses. Después tenemos a Red Eléctrica de España. Igual que OMIE es el operador económico del mercado, Red Eléctrica es el operador técnico. ¿De qué se encarga Red Eléctrica? De que la calidad de suministro sea buena, que a todos los hogares nos llegue una energía eléctrica de buena calidad, que además sea seguro y fiable. Básicamente lo que controlan son que no haya caídas de tensión por encima de un valor, que la frecuencia se mantenga en 50 Hz y bueno, también se encargan de gestionar la red de transporte y las infraestructuras, es decir, el mantenimiento de las líneas de alta tensión, la creación de nuevas líneas de alta tensión si hicieran falta, ¿vale? Y también de dar acceso a nuevos proyectos de energías renovables, ¿vale? Ahora mismo hay también otro problema muy grande y es que muchos grandes clientes, pues imaginaos, no sé, se me ocurre, Airbus quiere hacer una planta fotovoltaica de un consumo, o sea, de una producción de energía solar ya importante. ¿Cuál es el problema? Que Red Eléctrica no da los permisos necesarios a todos estos clientes que quieren empezar a consumir energía renovable, a autoconsumir energía renovable. Bueno, no se sabe muy bien si es porque están colapsados o porque realmente no les interesa. Es un poco una caja negra, ¿no? No sabemos qué está pasando ahí, pero es cierto que hay mucha gente esperando a que le dejen consumir su propia energía y también exportarla a la red, ¿vale? El siguiente acto serían las distribuidoras. Las distribuidoras son una figura muy peculiar. Como os imagináis, los cables, por ejemplo, que hay en vuestro pueblo o en vuestra ciudad que lleva la electricidad hasta vuestra casa son solamente de una empresa. No tendría mucho sentido que, por ejemplo, aquí en Toledo hubiese 5 distribuidoras de electricidad que tirasen 5 veces el tendido eléctrico necesario, ¿vale? Entonces, España está dividida, pues, según la región, por distribuidoras, ¿vale? En el sur tenemos a Endesa, en el centro de la península ibérica tenemos a Iberdrola, por aquí, bueno, por ejemplo, Toledo es parte de Iberdrola, parte Fenosa, ¿vale? Y básicamente las distribuidoras son responsables de mantener las redes en baja tensión. También son responsables de la facturación a las comercializadoras, ¿vale? De ciertos costes regulados y responsables del envío de las medidas. Por último, me gustaría hablar de las comercializadoras, que como os he dicho es el último eslabón de la cadena. En concreto, yo trabajo en esta parte, la parte de comercialización. Bueno, aquí podéis ver a Asco, que ha cambiado de logo, pero ahí está en el ranking, ¿vale? Somos responsables ¿de qué? De realizar la compra de energía para nuestro consumidor. Es decir, nosotros todos los días tenemos que informar a OMIE, ¿vale?, de lo que nuestros consumidores van a consumir en cada hora, ¿de acuerdo? También somos responsables de liquidar al consumidor final, es decir, al final, ¿qué hacen los otros actores o las otras partes del mercado? A nosotros nos emiten facturas. OMIE nos dice, la electricidad que nos habéis comprado cuesta X. Red Eléctrica nos factura por, después veremos, una serie de conceptos. Y las distribuidoras nos facturan otros, ¿vale? ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Repercutir todos los costes que tiene
el sistema eléctrico al consumidor final, ¿vale? Que seríamos nosotros o una gran industria. Y bueno, también aportan mucho valor añadido. ¿Por qué? Porque desde el sector de la comercialización es desde donde se ha empezado a impulsar más el autoconsumo, dan servicios de atención al cliente. Para grandes consumidores, sobre todo lo que somos es una consultora. Ellos nos llaman, nos piden opinión, creéis que ahora está caro, está barato, puede subir el mercado, puede bajar. También nos pueden llamar para comprarnos gas. También tenemos proyectos muy chulos, por ejemplo, con Valdemín Gómez en Madrid. Producimos biogás, somos la primera comercializadora, si no me equivoco, de inyectar biogás a la red. Tenemos otro proyecto muy chulo en Lleida de ganadería, o sea, con las cacas que producen las vacas, producimos biometano. Entonces, bueno, pues para clientes muy grandes aportamos mucho valor añadido. El cliente doméstico, pues igual, le da un poco más igual recibir su factura. Lo único que quiere es recibir su factura a tiempo, pagarla y que no sea muy cara, pero no valora quizá este tipo de servicios tanto. Y una vez que ya hemos repasado quién participa en el mercado eléctrico y cómo lo hace, desde qué punto de vista, me gustaría hablaros de cómo se fija el precio de la electricidad, ¿vale? Hay dos tipos de mercado. El mercado mayorista o mercado spot, ¿vale? Que es el que cada día publica para cada hora el precio de la electricidad, y después tenemos los mercados regulados de productos energéticos, que esto es lo que comentaba antes, pues es un mercado financiero con su regulación propia, que lo que hace es ofrecer productos estructurados energéticos para grandes consumidores. Entonces, nos vamos a centrar ahora en cómo OMIE fija el precio de la electricidad diariamente, ¿vale? Esto es, bajo mi punto de vista, muy interesante e importante, y después hablaremos un poquito, pero muy poquito, de qué es un mercado regulado, ¿vale? Y para qué sirve. Entonces, esto que tenéis aquí es la curva de tasación de las 9 de la noche, ¿vale? Del día 7 de noviembre, del pasado 7 de noviembre. Esta curva de tasación la veremos más en detalle a continuación, pero con la idea que tenemos en esta diapositiva es que al final lo que tenemos es una curva de demanda, ¿vale? Todos nosotros y todos los grandes consumidores de electricidad demandamos energía, queremos consumirla, ¿vale? Y luego tenemos una curva de oferta, que es esta línea verde de aquí. Esa curva de oferta lo que hace referencia es a la cantidad de energía que los productores pueden producir para una hora y a qué precio. Lógicamente, estos son los precios, pero ya como lo veremos en una diapositiva a continuación, ¿vale? Entonces, el punto en el que se cortan la oferta y la demanda, ¿vale?, es el precio al que se casa la electricidad para esta hora en concreto. ¿Qué tenemos que saber de nuestro mercado? Que es un mercado marginalista. ¿Esto qué quiere decir? Que la última tecnología que casa es la que fija el precio. Imaginaros que ha pasado, no sé, una central de gas a 200 euros el megavatio gas. Todos los productores que estén por aquí van a recibir esos 200 euros megavatio gas, ¿vale? Les vamos a pagar 200 euros megavatio gas, aunque ellos dijeran que podían producir a 50. ¿Vale? Y bueno, ¿cómo se organiza este mercado? Pues tiene diferentes tipos de sesiones. La primera y la más importante, donde se negocia el 99% de la energía, es el mercado diario. El mercado diario se publica cada día a las 12 de la mañana, y lo que OMIE va a publicar en el mercado diario es el precio de la electricidad que van a pagar los consumidores que no tengan un precio fijo, ¿vale? Que van a pagar los consumidores cada hora del día, ¿vale? Se publica para el día siguiente. Entonces, hoy tendremos la publicación para mañana viernes a las 12 de la mañana. Después, para poder ajustar pues, las previsiones de consumo, o imaginaros también las previsiones de generación, sobre todo en fuentes de energía renovables, si hay algún tema, pues no sé, de problemas de funcionamiento, alguna parada obligatoria, tenemos 6 sesiones intradiarias, ¿vale? Y 24 intradiarios continuos. Es decir, 6 veces al día. La primera, juraría que es a las 2 de la tarde,
se abre el mercado intradiario en el que otra vez vuelve a producirse esto que os he contado anteriormente, este hecho, ¿vale? Y cada hora, durante las 24 horas, hay mercados intradiarios continuos. ¿Cuál es el problema de acudir a estos mercados? Porque diréis, jolín, o sea, ¿qué más me da ir al mercado diario que al intradiario? Si voy a casar lo mismo. Primero, las horas que se negocian del día siguiente no son las mismas. En el mercado diario puedes negociar las 24 horas y a partir de aquí ya puedes empezar a negociar menos. Y luego la liquidez del mercado. Puede ser que si te vas al intradiario te toque pagar mucho más cara la electricidad que si vas al diario. Entonces, para una estrategia conservadora nos iríamos al mercado diario. Ahora, hay gente que apuesta. O sea, al final, esto es una pequeña bolsa a muy pequeña escala. Y hay gente que va a los intradiarios para intentar obtener beneficio económico. También puede perderlo, entonces es un riesgo que están asumiendo. Como os decía, esta curva es muy interesante porque lo que podemos, sobre todo, nos interesa desde el punto de vista de la generación, ¿vale? Lo que nosotros vemos aquí en esta curva es que la mayoría de los generadores han ofertado a cero o muy próximo a cero. Es decir, les daría igual que no les pagaran, pero querrían consumir. ¿Qué tipos de generadores tenemos aquí? Tendríamos todas las renovables, que al final tienen unos costes muy bajos. Es decir, si hace sol, una planta fotovoltaica va a querer producir siempre. Le da igual el precio porque lo que quiere es sacar rentabilidad a su inversión. También tendríamos pues, la eólica o cualquier tipo de tecnología que se os ocurra que sea renovable. No ocurre lo mismo con la biomasa, porque la biomasa sí que depende del combustible que utilicemos. Hablaremos luego de ello. Y la nuclear. La energía nuclear, al final, una de las peculiaridades que tiene es que es complejo arrancarla. O sea, Almaraz, creo que ha estado parada este año, ni sé las veces. Es muy, muy complejo arrancarla, pero también es muy complejo pararla. Tiene unos costes fijos elevadísimos, porque la inversión que hay que hacer para tener una planta nuclear es brutal, y les interesa sí o sí siempre casar en mercado. Pero sobre todo por lo primero, porque técnicamente parar y arrancar una central nuclear es inviable. ¿Vale? Después, en esta parte de la curva de aquí, como os decía, pues tenemos a todos esos productores que dependen de una materia externa, de una materia prima externa. Puede ser la biomasa. Pues imaginaros que estáis quemando residuos. Al final, el residuo te lo van a vender y si hay dos personas que quieren ese residuo va a tener un precio y la materia prima te va a costar dinero. Entonces ya no puedes ofertar a cero. Por debajo de X euros megavatio hora no te vas a rentar, ¿vale? Y sobre todo aquí tenemos las centrales de ciclo combinado y de gas, ¿vale? Tan famosas en estos días. Solamente comentar que bueno, las centrales de gas y de ciclo combinado también están muy relacionadas con la ingeniería aeronáutica, porque las turbinas que llevan estas centrales, que yo he estado en un par, son Rolls-Royce y son las turbinas con una tecnología más avanzada de todo el mercado. Entonces, bueno, si alguna vez tenéis oportunidad de visitar alguna, id porque os va a encantar y técnicamente es muy, muy interesante cómo funciona. Vale, entonces, dicho esto, tendríamos la biomasa, el gas y el punto de casación. De vez en cuando, aquí entra la hidráulica, ¿vale? Esto depende mucho de la disponibilidad de agua que haya en el sistema. La hidráulica, a mí me lo explicaron de una manera que me gusta mucho explicarla también. Es una tecnología que en manos del más capullo de Wall Street y la persona más buenista que piense en el bien a la sociedad, la va a utilizar en el mismo momento en el mercado, que es justo el momento antes de pasar. ¿Por qué? Porque utilizando en este momento maximizas tu beneficio porque vas a cobrar el máximo precio posible, pero además evitas que entren otras tecnologías que elevarían el precio. ¿Vale? Entonces, bueno, la hidráulica siempre es una tecnología controvertida porque parecería que no tiene un coste y que le daría igual generar a cero, pero al final es escasa y se utiliza a veces para regular un sistema, que no lo veremos, y otras veces para pasar pues, a un precio muy próximo al gas. Vale, sabiendo cómo se fija el precio de la electricidad,
me gustaría enseñaros la forma que tiene una curva para el día 7, ¿vale? La forma de precios, estos son precios. Como veis, hay un valle aquí, en las horas centrales del día, que hasta hace no mucho no existía. O sea, este valle, además, nos trae un poco de cabeza, porque responde, o sea, no sé a qué vosotros creéis que puede responder que durante las horas centrales del día el precio sea tan bajo. No sé si a alguno se le ocurre. Al final hemos hablado de que estamos casando tecnologías y en las horas centrales del día pues hay una serie de tecnologías muy baratas, que sería las solar. Vale. A esto lo llamamos canibalización solar. O sea, esta curva hace 2 años tenía otra pinta completamente diferente. Y lo que estamos viendo es que al final los precios caros se están yendo a los extremos de los días y en los momentos centrales del día tenemos un precio muy, muy barato, ¿vale? Vale, y ya os he contado cómo funciona el mercado de manera habitual. Ahora tenemos que entender que el mercado ha sido intervenido en junio, ¿vale? El gobierno lo que ha hecho ha sido inventarse un mecanismo de ajuste, ¿vale? En este caso al precio del gas, para intentar bajar el precio de la electricidad. Si vamos aquí hacia atrás, lo que vemos es que el precio que nosotros le pagamos a la central de gas es el precio que va a tener todo lo demás. ¿Qué ha hecho el gobierno? Decir, vale, pues yo voy a hacer una primera tasación sabiendo que a las centrales nucleares les voy a pagar como máximo X, ¿vale? Que en este caso es como máximo si utilizaran gas comprado a 40 euros el megavatio hora. Más o menos la fórmula de la dependencia del gas con la electricidad es el precio del gas, al final, las centrales que utilizan gas para producir, ¿vale? Tienen un rendimiento de en torno al 50%. Esto es una cuenta muy burda, ¿vale? Entonces, el precio del gas, o sea, el precio, perdón, al que una central de gas va a cobrar su energía es el doble del precio del gas y un poquito más, por otro tipo de factores como son los derechos de emisión y, bueno, mil historias más que hay por ahí, ¿vale? Entonces, lo que ha hecho, perdón, es pagarle a toda esta parte de la curva como si a las centrales les costase producir el gas a 40. De esa manera, a todos los productores que pagan cero les paga menos, ¿vale? Y a las centrales de gas luego les compensa la diferencia que hay entre 40 y el precio real del gas, que ahora mismo es una materia prima pues muy cara. Este es el mecanismo de ajuste, ¿vale? Para el día 7, para el mismo día que hemos visto antes. Hay horas en las que tenemos que pagar a las centrales, ¿vale? Otras horas en las que no hay mecanismo de ajuste y otras horas negativas. Que las horas negativas son un poco extrañas y se suelen dar porque exportamos energía a Francia, nos pagan por la capacidad de exportación, etc. ¿Vale? Entonces, me gustaría que os quedarais que todo lo que os he contado antes es cómo ha funcionado siempre el mercado. Y este topado del gas ha entrado en junio y se acaba en mayo, en principio, porque la Unión Europea quiere promover que exista algo parecido a nivel de Europa. ¿Vale? Una vez que sabemos cómo se calcula el precio en el mercado diario, que es, como os he dicho, es donde se negocia toda la energía, ¿vale? Tenemos que tener muy presente esta frase, que es que la energía que se produce tiene que ser siempre igual a la energía que se consume, ¿vale? Si esto no se cumple, el sistema podría caer, ¿vale? ¿Quién garantiza que la energía que se produce es exactamente igual a la que se consume? Lo garantiza Red Eléctrica, ¿vale? Red Eléctrica de España. ¿A través de qué mecanismos lo garantiza? A través de lo que se llama los servicios de ajuste repercutidos a la demanda. Yo os he puesto los 3 más importantes, ¿vale? Pero hay otros muchos más. Hay uno dedicado solo al control de factor de potencia, pero bueno, estos son los que tienen más peso en nuestra factura, ¿vale? Y en la factura de cualquier cliente industrial, porque esto también lo pagan los clientes industriales y los domésticos, todo pagamos. Entonces tenemos restricciones TDF, la banda de regulación que sirve para regular la frecuencia que hemos comentado y las restricciones técnicas en tiempo real. A mí el mercado más curioso me parece y con el que me gustaría que os quedarais es que después de que Omie pasa por precios su curva,
¿vale? Red Eléctrica le dice, vale, tú has hecho la parte económica, pero yo ahora tengo que ver si esto es viable. Imaginaos que de repente hubieran entrado en OMIE por la casación todas las centrales que tenemos disponibles en Andalucía y no hubiera entrado ninguna en Galicia ni en Cataluña. Pues, lógicamente, es inviable que transportemos esa electricidad. No tenemos capacidad en las redes, lo más probable es que pudiéramos tirar el sistema abajo, etcétera, ¿vale? Entonces, estas restricciones, Red Eléctrica estudia el programa entre las 12 de la mañana y las 2 de la tarde, ¿vale? OMIE lo publica a las 12, Red Eléctrica a las 2 de la tarde publica sus restricciones. Y lo que hacen es decir, ok, ciclo combinado de Andalucía que entraste a este precio, te saco y meto a un ciclo combinado de Galicia, o bueno, antes había centrales en León también, o a una central de León para garantizar la calidad del suministro. Lógicamente esas centrales se habían quedado fuera porque necesitaban más pasta para producir y entonces lo tenemos que pagar. ¿Vale? O sea, al final esto es un coste que lo que paga es pues, que tecnologías más caras tengan que entrar porque técnicamente si no, no es viable el sistema. Esta es la curva de cómo se va ajustando la demanda programada, que es la que hacemos los comercializadores y consumidores, que es la amarilla, que como veis es un poco fea, ¿vale? A la demanda prevista, que es eléctrica, luego hace su cálculo de la demanda, que lo hace con bastante más fino, y la demanda real. ¿Veis que en las últimas horas del día, esto también es del día 7, hay una diferencia entre la demanda prevista y la demanda real? Todo eso se cubre con servicios de ajuste en tiempo real, ¿vale? Los que vimos anteriormente. Lógicamente, si tú te equivocas al programar, o sea, si yo de repente digo que, no sé, mi consumidor Lidl va a consumir 100 megavatios hora y consume 150, eso tiene una penalización, porque tú necesitas movilizar más generadores en la península ibérica para cubrir ese consumo. Igual hacia abajo, ¿vale? Si tú dices que vas a consumir 100 y al final consumes 50, tendremos que parar algunas plantas o tendremos que meter algunos sistemas de regulación para que el sistema no caiga, ¿vale? Y eso es otro coste que paga el consumidor también. Vale. Y bueno, por último, lo que me gustaría enseñaros es, una vez que hemos hablado tanto del precio que pone OMIE al mercado diario como de todas las restricciones técnicas que lo acompañan, pues me gustaría enseñaros qué compone el precio final de la electricidad, ¿vale? Esto es un gráfico de la página de Red Eléctrica, los anteriores también eran de Red Eléctrica, y básicamente lo que podemos ver es lo que yo os había dicho, que el mercado diario pues ocupa el 98% del precio, ¿vale? Y después entran pues, los intradiarios, tanto el intradiario normal como el continuo, las restricciones, servicios de balance, etc. ¿Vale? También el mecanismo de ajuste tiene un servicio de ajuste asociado. Entonces, si yo estuviera que decir cómo se crea más o menos la fórmula del precio de la electricidad, ¿vale? Sería esta de aquí. Pagaríamos el precio spot, que es el dominio, pagaríamos los servicios de ajuste a la red eléctrica, pagaríamos unos pagos al operador que sirve para pagar a la red eléctrica por su función, o sea, la red eléctrica hace un trabajo que le tenemos que pagar. Los pagos por capacidad, que también es un coste regulado, y todo ese precio lo elevamos a precios eléctricas. Hay que tener en cuenta que nuestros contadores y los de un consumidor industrial miden en nuestra fábrica, pero la energía se produce en las centrales. Lógicamente, cuanto más cerca de la central consumas, es decir, cuanto más en alta tensión consumas, menos pérdidas va a haber. Pero en nuestras casas tenemos más o menos un 20% de pérdidas eléctricas. Lo que nosotros consumimos hay que multiplicarlo por 1,2 para saber cuánto es lo que hemos tenido que generar, ¿vale? Después tenemos gastos de la comercializadora. Lógicamente, si nosotros somos los que cobramos al cliente y recibimos facturas de un montón de sitios, nuestros costes los tenemos que cubrir, ¿vale? Costes de personal, de sistemas informáticos, etc. Y también tenemos después el ATR, que es lo que pagamos a las distribuidoras por sus servicios, y los cargos. Al final los cargos también es un coste regulado, bajo mi punto de vista, un poco opaco, ¿vale? Porque es un coste que al final es más bien político. O sea, tenemos ahí desde la moratoria nuclear, el déficit tarifario, todas las políticas verdes de la Unión Europea se cobran a través de este concepto. Entonces, bueno,
solo porque tengáis una idea de qué es lo que forma el precio de un gran consumidor y de una persona de a pie. O sea, esto vale para todos. Vale. Entonces, una vez que ya hemos explicado cómo funciona el mercado físico, ¿vale?, en el que la energía se produce y se consume en el mismo momento, me gustaría que supierais que existe un mercado financiero de electricidad, ¿vale?, donde hay dos tipos de acuerdos a los que puedes llegar. ¿Para qué sirve un mercado financiero? Básicamente es para, bueno, hay gente que lo utiliza, los traders, lo utilizan para tomar riesgos y al final obtener un beneficio o una pérdida de ellos. Es decir, son personas que apuestan a qué precio de la electricidad vamos a tener en 2024, 2025. Se negocia casi todo lo que os imaginéis. Lo que pasa es que lo vamos negociando cuanto más nos acercamos a la fecha de entrega de la electricidad, tenemos más productos negociables. Por ejemplo, ahora mismo podemos negociar el fin de semana, podemos negociar el viaje, podemos negociar la semana que viene, podemos negociar el mes que viene, podemos negociar el trimestre que viene, el año que viene. Y luego, lógicamente, de 2024 solo podemos negociar 2024. No hay una estimación de precios tan buena que te diga qué precio vamos a tener en el verano de 2024. Nadie lo hace, no hay liquidez en esos mercados, ¿vale? Entonces, para poder participar en esos mercados hay dos opciones. La primera, irte a un mercado regulado y la segunda, hacer un contrato OTC, ¿vale? Los mercados regulados negocian esos cuatro tipos de productos estructurados. Básicamente, los tres primeros hacen referencia a lo que os contaba, a apostar un precio de la electricidad para un periodo concreto, ¿vale? Las opciones lo que hacen, bueno, son un poquito más complejas, ¿vale? Y al final lo que tú apuestas es a que algo va a estar por encima de o por debajo de. Y te van a pagar si aciertas, y vas a perder el fee que ellos hayan puesto si ganas, ¿vale? No sé, hay muchos tipos de contrato, es que hay casi todas las cosas que se imaginan. Vale, entonces, OMIP es el mercado regulado de la península ibérica. Igual, es común tanto para Portugal como para España, ¿vale? Y lo bueno que tiene participar en un mercado regulado en contra del OTC, que ahora veremos lo que es que OMIP tiene una cámara de compensación. Es decir, que yo apuesto que en 2024 el precio de la electricidad va a ser 250 euros megavatio hora y compro 5 megavatios, no sé, compro 10 gigavatios hora, perdón. Tendré que depositar ahí unas garantías de pago, ¿vale? Entonces son mercados muchísimo más seguros. También es verdad que necesitan de mucha liquidez, o sea, tú necesitas tener ese dinero para poder participar aquí y hay mucha gente que no lo tiene, ¿vale? Que no lo tiene o que no lo quiere inmovilizar, porque claro, tener ahí dinero parado pues cuesta lo suyo. Entonces, para esto nacen los mercados OTC, que al final son acuerdos como el que tú podrías hacer con tu vecino al comprarle un coche o con otra contrapartida al comprar cualquier tipo de cosa, ¿vale? ¿Qué tienen de bueno estos contratos? Que no te inmovilizan dinero y sobre todo que están hechos muy ad hoc. Al final, la empresa que vende y la que compra se ponen de acuerdo, redactan un pliego de condiciones que les proteja a los dos legalmente, ¿vale? Y compran y venden electricidad también de cara al futuro. Lo malo de esto es que no tienes todas las garantías de que si tu contrapartida quiebra, tú vayas a recibir el dinero o, vamos, que la otra parte vaya a recibir el dinero, ¿vale? Son mucho más inseguros, ¿ok? Y bueno, pues por ejemplo, contratos OTC podemos considerar los PPAs, ¿vale? Que es justamente la siguiente formación que viene por parte de vuestro profesor. Y pues esto sería todo. Me gustaría daros las gracias por haberme atendido. Espero no haber hablado muy rápido y que las ideas hayan quedado claras. Y también, bueno, indicaros que este es mi email, ¿vale? Y que podéis escribirme si alguno de vosotros está interesado en realizar prácticas en Axpo. Nosotros tenemos un programa de becas súper bueno, en el que quizás si yo hubiera entrado en un primer momento no hubiera dado tantas vueltas, como os he contado antes, porque
los becarios que son buenos se suelen quedar dentro de la compañía y, bueno, pues los perfiles que se buscan sobre todo son personas con una mente muy analítica. Trabajamos juntos ingenieros de minas, ingenieros industriales, ingenieros de caminos, ingenieros aeronáuticos, economistas. Entonces, bueno, hay un par de posiciones abiertas, por ejemplo, en mi departamento, que es el de riesgos, pero también suele haber siempre posiciones abiertas en la operativa de mercado, que es toda la parte que os he contado de OMI. Entonces, si alguien está interesado, me hace llegar su currículum y yo pues, se lo pasaré a Recursos Humanos encantada, ¿vale? Y esto es todo. No sé si tenéis alguna pregunta o... Si alguien tiene alguna pregunta, de lo que sea, pues me puede preguntar ahora. Si no, a la salida también, si os da vergüenza. ¿Eso beneficia de tener un mercado tipo? Buena pregunta. Creo que es la solución menos mala, ¿vale? Al final, si no tuviéramos un mercado de precios marginalistas, imagínate que tú tuvieras que diseñar una planta solar fotovoltaica, un huerto solar grande, que requiere una gran inversión. Sabes que necesitas X precio, ¿vale?, para cubrir esa inversión en los años que tú estimas. Si no hubiera un precio marginalista, la fotovoltaica, en vez de ofertar a cero, ofertaría al precio al que ellos creen que pueden obtener rentabilidad de su inversión, ¿vale? Entonces, al final, no está claro, o sea, hay muchísimo escrito sobre este tema, porque es una pregunta súper interesante, pero no está claro que el mercado marginalista sea peor que el que cada uno oferte al precio al que le toca. Básicamente, al final, lo que os digo, los que ofertan a cero ahora es porque saben que van a tener probablemente un precio de 50, 100, 200 euros megavatio hora. Si no, pues al final acabarían ofertando de una manera más ajustada a sus costes y acabaríamos pagando prácticamente lo mismo. Esa es mi opinión, ¿eh? Luego hay de esto todo tipo de conjeturas, pero es lo que yo creo. Sí, sobre este tema, en un sistema marginalista, los participantes tienen el incentivo de ofertar su coste verdadero de operación. Es decir, si te van a pagar todo ese coste, todo lo que esté por encima te viene bien. Entonces, de alguna forma se incentiva que si hay que producir 100, pues vayas a ofertar 100. Porque si luego el precio es más alto, es un mercado. En cambio, si es un mercado con la cuenta muerta, que te pagan justamente como tu oferta, pues te intentas inflar. Especular, y al final habría muchísima más especulación, inflarías los precios y no... Y sobre todo los productores más grandes tienen mucho poder de mercado. Sí. Pero bueno, o sea, como veis, el mercado marginalista lo están retocando. O sea, ya no todos los productores reciben el precio de casación del gas, ¿vale? Y luego, bueno, dicho esto, también el mercado organizado que os he contado, el mercado financiero, existe para consumidores. O sea, yo puedo asegurarme mi precio de compra, pero también existe para productores. Un productor que quiera se puede asegurar su precio de venta, que es, bueno, es el tema, sobre todo de los PPAs, es una de las grandes ventajas que tienen. Entonces, a ti al final te da igual ofertar a cero porque sabes que tu cliente X te va a pagar a 50, porque tú tienes un contrato ahí. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que yo creo. ¿Por allí alguien había levantado la mano? Vale. Nosotros en la Secretaría de Renovables hemos hecho un trabajo todo este año sobre Copeca. Hemos estado estudiando la medida para agruparse. No sé, ¿cuál era su opinión sobre la medida? Entonces te quería preguntar la tuya. ¿Te has explicado cómo funciona? ¿Cuál es tu opinión sobre la medida de Copeca? ¿Es buena, mala? A ver, mi opinión personal es que no es una buena medida porque ha sido utilizada para, en cierta forma, manipular el resultado del mercado hacia la población de a pie. Me explico. Al final lo que ellos han conseguido ha sido que el precio de OMIE sea más bajo y a casi todos los ciudadanos
el precio al que vamos a referenciarnos es al de OMI. Decimos, la típica aplicación que tú tienes en el móvil de me cuesta muy poco poner la lavadora por la noche. Me cuesta solo 0,2 euros kilovatio hora. Pero claro, resulta que a ese precio hay que aumentarle el precio del gas. Y esto es lo que no se ha explicado al consumidor. Dicho esto, creo que hubiera sido una buena medida si el mercado del gas hubiera seguido estando tan mal como estaba en verano, porque desde la guerra de Ucrania, desde marzo, ¿vale? Los precios del gas han subido vertiginosamente. De hecho, el 26 de agosto, tanto los precios del gas como de la electricidad la electricidad llegó a costar 1.000 euros megavatio hora, lo cual es una locura en Alemania, ¿vale? Lo que pasa es que aquí, en España, el precio ha bajado mucho este invierno. Entonces, yo creo que si los precios se hubieran mantenido muy altos, sí que hubiera servido de mucho, porque al final no repercutes al cliente un coste tan grande en la parte de OMI. Lo que pasa es que le metes en la factura otro concepto que nadie ha explicado lo que es, que a las comercializadoras pequeñas nos deja en jaque, porque tenemos un montón de reclamaciones, es difícil adaptar todos nuestros sistemas para facturar esto. Y también, sobre todo, porque ha habido un trato muy preferente a las grandes eléctricas en la medida. Entonces, al final, mi opinión es que técnicamente es algo bueno, con lo que sí que vamos a conseguir un poquito de ahorro, pero socialmente, no sé, no ha estado enfocado de la mejor manera posible. Sí, también nosotros hemos visto que se ha incentivado mucho la producción de electricidad con gas. Entonces, en los ciclos combinados se están produciendo muchísima cantidad de electricidad, lo cual va muy mal contra la medida, porque la medida es muy útil cuando la producción de gas es pequeña, pero afecta a todo el mercado. Entonces, le compensas esa poca producción de gas. Claro, al final hay un spread muy grande entre... Si todo fuera gas, no habría bajada relativa, pero vamos a hacer mucho gas, sobre todo para inyectar la práctica. Claro, que es lo que veíamos en el anterior gráfico, que hay horas en las que a nosotros nos pagan por el mecanismo de ajuste del gas, porque al final exportamos una gran cantidad de energía producida con gas. Eso es muy interesante también, porque al final nosotros hemos tomado esta medida, pero en Europa no han hecho absolutamente nada. Entonces, bueno, yo creo que justo por lo que se ve en ese gráfico, que es que cuando de verdad solamente nos dedicamos a exportar a Francia, nos están pagando, creo que tampoco el que exportemos más energía producida no tiene mucha importancia. Lo que sí que es verdad que desde el punto de vista medioambiental choca mucho. Con el precio que nos pagan por el tema del uso de las interconexiones, se recupere todo el... Claro, se recupera, como habéis visto, en algunas horas. En otras horas se queda a cero. O sea, al consumidor no le devuelven dinero. Hay horas en concreto que, por la capacidad de interconexión que tenemos, nos pagan, pero otras horas en las que nos deberían pagar que no recibimos euros. Ese topado tiene también que ver con lo que comentaban de que algunas eólicas lo dejaban paradas a costa para generar más con gas. Tiene que ser por tema de... En principio no. Sí. Justo Justo por al final es Red Eléctrica quien siempre te da esas consignas. Y Red Eléctrica, su único incentivo es que el sistema funcione de una manera adecuada, técnicamente. Tensión, frecuencia, que sea seguro, que no se caiga. Y de hecho las renovables, el gran problema que tienen y que no tiene el gas es que son muy difíciles de regular. Al final, aunque parezcan muy previsibles, no lo son. Pero bueno, también es verdad que la eólica, por ejemplo, es una buena tecnología para regular, porque es muy fácil pararla y arrancarla. Tal. No sé si alguien más quiere... Un poco sobre tu trayectoria, la referencia 7, cuando has puesto los asociados seguidos, los kilómetros, la posición actual. Entre medias hay... Pero ahí, muy brevemente, ¿qué se cada uno? Vale. Este de aquí, ¿vale? Aquí era técnicos comunitarios en una empresa de marketing, ¿vale? Que tenía un proyecto en concreto con Endesa, en el área de precios de Endesa. Entonces, la empresa como tal a mí no me interesaba nada, porque ya os digo, era marketing puro y duro, pero justo ese proyecto de precios sí. Porque lo que hacíamos era comparar los precios
de Endesa con los precios del resto de eléctricas. Ver cómo estaban posicionados, qué descuentos podíamos darle, etc. ¿Vale? Después, en el back office de la comercializadora hacía un trabajo bastante administrativo, la verdad, mucho más administrativo de lo que hago ahora. Estaba la parte de facturación, contratación, switching, que al final es las altas, las bajas con la distribuidora. Pero bueno, este trabajo a mí me permitió, aunque era igual el menos cualificado en el que he estado, aprender muchísimo. También es verdad que por eso yo me fui rápido, porque una vez que había aprendido necesitaba un poco tener una parte más técnica. Pero ahí aprendí muchísimo, o sea, aprendí una barbaridad. A cómo todos los procesos de una comercializadora, cómo se estructura una empresa, a trabajar con gente, como os decía antes, que a mí me resulta lo más difícil, gente que no habla nuestro idioma, igual que nosotros no hablamos el suyo, o sea, esto es bidireccional, pero eso fue un gran aprendizaje para mí. Y luego, analista funcional de otra comercializadora, la primera era Win2Market, que no sé, igual alguien la conoce, y la segunda era FENIE Energía, que es mucho más conocida. Y ahí lo que hacía sobre todo era diseñar herramientas de IT, ¿vale? Para cálculos de instalaciones de autoconsumo y de recarga de vehículos eléctricos. O sea, eso ya sí que era un poco más, pues me interesaba bastante más, la verdad. Pero bueno, luego ya me surgió esta oportunidad porque desde dentro me recomendaron y hice el proceso de selección, tal, y me acabé yendo de FENIE porque era una oportunidad muy interesante. Así que bueno, mi trayectoria ha sido un poco rara, pero como os decía, al final si vas cambiando y vas encauzando lo que quieres, al final yo creo que sale, aunque cueste un poco de trabajo. Has comentado que nosotros tenemos capacidad, los ingenieros, para solucionar problemas complejos. ¿Hasta qué punto con los matemáticos hemos trabajado? ¿Cuál es la diferencia a la hora de solucionar problemas complejos entre nosotros y ellos? Bueno, a ver, mi experiencia personal es que al final nosotros somos muy prácticos. O sea, recibimos información, generalmente somos capaces de aislarla y la ponemos en contexto rápidamente. Por ejemplo, un cliente quiere cerrar el 50% de su energía para el 2025. Yo, por lo menos, y creo que la mayoría de vosotros diríais, vale, el cliente ha estimado lo que va a consumir en 2025. El cliente va a cerrar el 50% de lo que va a consumir en 2025. Ya está. Esa es la cantidad de energía que necesito comprar. Y sí que es verdad que yo me encuentro con perfiles mucho más analíticos que lo dan muchas más vueltas. Pero entonces el 50% es de lo que realmente el cliente consume o de lo que estima que va a consumir o de... Entonces todas esas respuestas tienen todas esas preguntas tienen respuesta, pero para un acercamiento al problema rápido tienes que saber acotarlo. Porque, por ejemplo, es muy bueno lo que yo os contaba, ¿no? El 50% del consumo estimado del real. Bien, generalmente es del real, pero yo para eso tengo unas cláusulas en el contrato que me dicen, oye, pues si te pasas de lo que tú me dijiste, me pagas tanto. Sí. Quiero decir que nosotros somos capaces, yo creo, de acotar el problema más rápido y de ejecutar más óptimamente los procesos. Sí, eso también es una buena pregunta, que pensaba, o sea, en las pruebas que hice sí que pensaba haberlo comentado. Lo que pasa es que no sé cómo voy de tiempo, la verdad. No quería enrollarme mucho, pero es una pregunta interesante, porque aquí la electricidad es muy descara, pero hay poca demanda. Entonces, al final, pues tenemos la nuclear, como os decía, que siempre entra a cero y nunca para. Entonces, simplemente digamos, con el ladrillo que produce la nuclear y otro poquito más de tecnologías que vayan casando, podemos conseguir... Y sobre todo eso, porque hay menos demanda, entonces es mucho más barato el consumo. ¿Vale? ¿La nuclear podría no llegar a cubrir costes ahí y resarcirse durante el día? Claro, sí, o sea, al final, por ejemplo, aquí la nuclear estaría recibiendo un precio mucho más elevado por los mix. Generalmente ellos producen en carga base, o sea, producen plano. Entonces podría llegar a ingresar mucho más dinero del que ingresaría por la noche. Pero bueno, esto se llama el apuntamiento de la curva y igual que
cuando yo ofrezco un precio a un cliente, le meto un apuntamiento, los productores también tienen en cuenta su apuntamiento con el precio. Eso hemos tenido precio cero. En el pasado, ahora de precio cero. Y en el mercado Bueno, precio negativo. en diciembre, sí. Sí. Porque les cuesta más reconectarse. Eso es. Las restricciones técnicas, de hecho, muchas veces tuve restricciones técnicas negativas, porque al final hay a gente que le interesa seguir enganchado aunque tenga que pagar. Que había en algún sitio disipadores de energía eléctrica para cuando sobra y no tienes a las demandadas. Que les pagaban. Eso es una falta de almacenamiento. Les pagaban por soltar a la atmósfera. Sí, por allí. Sí. Sí, o sea, justamente el coste de las restricciones tiene en cuenta las nuevas tecnologías que entran y el precio de mercado ya ha tenido en cuenta las tecnologías que habían casado y las tenemos que indemnizar. Entonces, sí, y bueno, todo eso se lleva, o sea, todas esas instrucciones se llevan a cabo a través de los centros de control, que básicamente son agrupaciones de productores. Por ejemplo, en Axpo tenemos uno de los centros de control más grandes de España, independientes, lógicamente el de Iberdrola es mucho más grande que el nuestro. Y pues todas esas consignas van llegando al centro de control. Las de restricciones, pero también las de restricciones en tiempo real. O sea, necesitamos que paréis esta planta de generación en 15 minutos. A ese cliente se indemniza, sobre todo porque ellos están dispuestos a bajar. O sea, tú cuando ofertas una potencia que puedes producir, pero también una banda en la que te puedes mover, que se llama la banda secundaria. Una pregunta, si el mercado regulado del gas está regulado a 3 meses, ¿qué sitio, por ejemplo, tendría participar en el mercado libre? ¿Para un consumidor? Ninguno. O sea, de hecho, es que el gran problema que hay es que la sociedad... a ver, lo primero, el mercado regulado no puedes ir si eres un gran cliente. O sea, un consumidor industrial, como cualquiera de la industria que os podáis imaginar, no puede acceder a ese mercado. ¿Vale? Pero todos nosotros en nuestra casa deberíamos de estar en el mercado regulado. El problema es que las eléctricas lo hacen muy bien y consiguen convencernos muy bien para que, al final, Iberdrola, por ejemplo, os cuento lo que hace, ¿no? Ellos tienen una parte regulada en la que el precio es mucho más barato que una parte en el mercado libre, ¿vale? Sin embargo, los logos de la regulada y la del mercado libre son muy similares. Ahora los han cambiado por petición de la CNMC, que es el regulador. A Iberdrola le han multado hace un par de semanas, creo, porque en los buscadores de Google, o sea, toda su estrategia de marketing era que cuando tú buscaras la comercializadora regulada de Iberdrola no apareciera, en vez de posicionarse. Entonces, al final, el consumidor medio acaba contratando Iberdrola pensando que es la regulada y es el mercado libre. O directamente no saben ni que existe la comercializadora regulada. Pero vamos, no tiene ningún sentido estar fuera del mercado regulado. El único sentido que ha tenido es si te cambiabas, que yo, por ejemplo, eso sí que lo hice con mi familia, justo en marzo, para no pagar el precio del gas, pero al final, porque yo estaba dentro del mercado y más o menos podía intuir lo que podía pasar. Y aún así te sale rentable. A largo plazo, estar ahí te sale mucho más rentable.